Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es viernes, tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a práctica, menos al principio. ¿Bien? Bueno, entonces les pido, bueno, voy a compartir pantalla, si no, luego se me olvida. Ok, ¿pueden verme y oírme bien? Ok. Muy bien, bueno, les pido que inicien su octave, por favor. Tengo aquí, dos, uno. Bueno, voy a poner el directorio de trabajo. Vale, aquí está. Pues estamos programando el método Euler implícito. Creo que hace una semana. Entonces, ejemplos, esta otra. Bueno, si no recuerdo mal, les compartí los códigos que hicimos el viernes pasado. ¿Está bien? ¿Los tienen ustedes? El código de Euler implícito y los demás que modificamos. Creo que los subí. Vale, muy bien. Bueno, pues entonces vamos a acabar de terminar de programar el método Euler implícito en general, ¿no? Con toda la generalidad, es decir, sin tener que indicar previamente, sin tener que conocer previamente qué problema de valor inicial se va a resolver. Es decir, un código que a cualquier problema de valor inicial se le pueda aplicar el algoritmo y el código y obtener la solución numérica. ¿Bien? Ya lo hicimos para el método Euler explícito y ahora lo estamos haciendo para el método Euler implícito. Entonces, pues a partir del código que generamos para el método Euler explícito, estábamos modificando para adaptarlo al método Euler implícito. Entonces ahí la complicación fundamental y el cambio fundamental que hay que hacer es que al ser un método implícito pues hay que resolver en cada paso, en cada nodo, la ecuación algebraica correspondiente. Y entonces pues eso es lo único que nos quedaba, lo demás ya lo revisamos. ¿Bien? Entonces vamos a recordar rápidamente a qué nos referimos. Pues aquí están los apuntes. Entonces el método Euler implícito tenemos aquí. Aquí está. Entonces este es el esquema numérico para el método Euler implícito y esta es la ecuación que hay que resolver, ¿bien? En cada paso. Muy bien, entonces nos vamos al código que generamos. Aquí está el código del método Euler implícito que, como os digo, ya les pasé. Entonces hay que ir a la parte final del código. ¿Bien? Entonces vamos a ver básicamente esta parte. Y entonces la recurrencia que hay que resolver con la notación que tenemos aquí es esta, ¿no? Para cada n. Esta es la ecuación que hay que resolver, donde la variable que hay que obtener, la incógnita, es u sub n, que aparece aquí y aparece también aquí, ¿bien? Con esta notación. Entonces, pues pasando todo, digamos, a un solo lado, lo que tenemos es esta ecuación, ¿bien? Donde la incógnita es la variable u. Bien. Entonces, para eso definíamos una función g sub n de u, que viene de esta manera, ¿bien? Y de lo que se trata es de buscar un cero de esta función g sub n, ¿bien? Para cada, como digo, para cada iteración. ¿Bien? Y entonces para construir esta función uno necesita los siguientes datos, ¿no? Obviamente el paso h, la función del lado derecho f y los valores t sub n del nodo en el que estamos calculando en ese momento y el aproximante en el nodo anterior. Y por último, pues la variable u, que es sobre la que se quiere calcular el cero. Entonces, poníamos estas líneas de código, ¿bien? Para realizar esa función,
para resolver ese problema, para calcular aproximar ese cero de la función g sub n, y ese valor lo introducíamos en la variable un1. ¿Bien? Aquí está. Entonces, dependiendo de que la dimensión del problema fuese 1 o fuese mayor que 1, pues utilizábamos un método u otro. ¿Bien? Podríamos utilizar el método de punto fijo independientemente de la dimensión, porque este método vale también para un problema escalar, el método de punto fijo. Pero normalmente funciona mejor el método de Newton, también se podría utilizar el método de bisección para la dimensión d igual a 1, para los problemas escalares. ¿Bien? Entonces, lo que estamos haciendo es que para d igual a 1 estamos pidiendo al código que utilice el programa que hicimos que implementa el método de Newton. ¿Bien? Bueno, entonces pues hay que ver aquí qué argumentos hay que poner en cada uno de los casos. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a pensarlo para el método de Newton-Raphson y después vemos para el otro. Va a ser similar. Entonces el método de Newton-Raphson lo tenemos aquí. Recuerden que hicimos un código para implementar el método de Newton-Raphson que permitiera introducir parámetros. Bien, eso se debe a que la función sobre la que queremos a la que le queremos calcular un 0 o estimar un 0, pues es una función que depende, no la tenemos fijada de antemano, porque es la función g sub n y depende de cada nodo. Y no solo eso, sino que depende, el h y la f pues van a ser fijos, el h depende del mallado que se esté utilizando, la f que introduzca el usuario, y además lo que está variando en cada nodo es el valor del nodo actual y el aproximante en el nodo anterior. ¿Bien? Esa función también depende se pueden considerar parámetros de esa función g sub n. ¿Bien? Entonces, para ello consideramos una función que no recuerdo cómo la llamábamos, pero ahora mismo lo vemos. Era aquí, método Euler implícito, función auxiliar. ¿Bien? Una función que calcula la función auxiliar necesaria para la implementación del método Euler implícito. Perdón. En particular, este método implica que en cada iteración hay que encontrar un 0 de la función g sub n, dada de esta manera, es la misma de antes, donde cada una de estas cosas significa eso, ¿no? F es la función del lado derecho, h es el paso de la malla, t sub n es el nodo en el que se quiere calcular el aproximante y u sub n más 1 es el aproximante en el nodo anterior. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, pues aquí tenemos la llamada, la voy a copiar, no, perdón, esta no, esta, el método de Newton-Raphson. Vamos a comparar con el método implícito con la llamada que hacemos aquí. Voy a mover esto. Sí, lo más que se pueda para tener más espacio. Pues voy a copiar aquí solo para ver, ¿no? Entonces, en el método Newton-Raphson 2, la f es la función que uno quiere iterar, ahora veremos. T sub 1 es la dirección inicial, los parámetros que estábamos añadiendo para indicar la función g sub n en concreto, y ya los parámetros de tolerancia Nemax y A y B. ¿Bien? Okay. Y por otro lado, el aproximante T sub 0, que aquí lo estamos guardando en la variable un1, y la matriz T y el número de iteraciones, que en este caso no nos interesaban y lo poníamos así. ¿Bien? Entonces, así queda. Bueno, entonces, el método de Newton-Raphson hay que aplicárselo a la g sub n como función de la u, habiendo definido los parámetros anteriores. ¿Bien? Entonces, en el método de Newton-Raphson va a haber que llamar a la función
G sub n, o sea, esta de aquí. Podemos poner esto de aquí. Vamos a ver si lo ponemos. Entonces, esta cadena, estamos aquí, el implícito. Esto lo vamos a poner como una cadena de texto, una cadena de caracteres. Y esa es la función que vamos a llamar con los argumentos adecuados. ¿Bien? Entonces, esto lo voy a poner como una, a ver, voy a poner fout, esta variable, y entonces esta es la que va a haber que introducirle aquí para que esa sea la que evalúe. Bien, bueno, como valor de arranque para el método de Newton, bien, que es la variable t1 que se introduce a la función del método de Newton, pues ¿qué valor creen ustedes que podemos poner como valor de arranque para que inicie la búsqueda del cero? ¿Qué valor de arranque podemos ponerle? Fíjense que lo que queremos aproximar es el cero de una cierta función g sub n, que interpretamos como el aproximante en el nodo en el que estamos. ¿Bien? Esa es la solución que esperamos. Entonces, ¿qué valor podemos tener de referencia para el aproximante en el nodo actual? ¿El nodo anterior? El nodo anterior, o sea, el t sub n menos 1. Ajá. Pero fíjate, Arturo, que porque también podrías utilizar el t sub n, ya que estás en ese nodo. Lo que queremos es aproximar el aproximante, o calcular, digamos, mejor dicho, calcular el aproximante en el nodo t sub n, ¿bien? Que viene definido por el método como un cero de cierta función. ¿Bien? Entonces, ¿qué valor aproximado podemos esperar que esté más o menos cercano? No estoy de acuerdo contigo en eso, que es el nodo anterior. Sería más bien el aproximante en el nodo anterior. Porque la idea es que, bueno, pues si vamos aproximando y la solución... Sí, me confundí. Quería decir el u sub n. El u sub n, ok. Bueno, u sub n menos U 1, sub n ¿no? menos Porque 1. creemos que el Sí. u en el nodo anterior. Exacto. De acuerdo. Ahora sí, yo me imaginé que a lo mejor era eso lo que estabas diciendo. Entonces, queremos calcular el aproximante en este nodo y la idea es que si no va pegando cambios bruscos la función, pues será parecido al aproximante que calculamos en el nodo anteriormente. ¿Bien? Y en cualquier caso, pues no tenemos ninguna otra referencia, así que yo vea de por dónde va a estar el u sub n. Entonces, lo único que tenemos es el u sub n menos 1 y esperamos que esté más o menos cerca del u sub n, porque no va a pegar un cambio brusco. Puede pegar, todo depende de la resolución de la malla y del problema que uno esté resolviendo en cada momento. Veamos, la referencia que uno tiene es eso, ¿no? Entonces aquí, en este t sub 1, uno lo que podría esperar es poner el aproximante anterior, que lo tenemos aquí. Un n0 es este de aquí. Utilizamos la variable que guarda u sub n para la recurrencia. ¿Bien? Es el anterior. El índice n me imagino que es el correcto. Vamos a ver, porque para n igual, desde 1 hasta n igual a 1 sería el u sub 0, que sería el primero. Entonces creo que está correcto. Y el paso, pues es el paso siguiente, pues es n más 1, para que cuando n sea 1, n más 1 sea 2 y sea el segundo, que es donde queremos calcular. Entonces vamos a ponerle un0. Pues aquí le pondríamos un0. ¿Sí lo ven? Lo mismo ocurriría... ¿Sí? Sí, todo bien. Vale. Lo mismo ocurriría pues, cuando pongamos aquí diré, en el método de punto fijo, la elección inicial pues va a ser también el un n0. Entonces, ya lo puedo poner aquí, ¿no?
Bueno, los parámetros ahora los pondremos, pero hay que definirlos aquí, ¿no? Igual, algo que irá aquí. Pero bueno, los parámetros, perdón, básicamente es bueno, pues ¿de qué depende la G sub n? Pues del T sub n anterior y del un-1, ¿no? Aunque también el h habría que meterlo, porque al llamar al método de Newton, el paso h que yo estoy utilizando para la malla, para el numérico de la ecuación diferencial ordinaria, pues el método de punto fijo o el método de Newton, pues nada saben de esto, se lo tengo que pasar también. Bien, entonces la idea es que los parámetros podríamos poner un vector que contuviera al h, bien, al nodo en la posición actual, que es t sub n, y el valor del aproximante en el nodo anterior, que ya lo hemos puesto aquí, es u sub n0. ¿Bien? Que si no estoy mal, lo estamos guardando todo como filas o como columnas. A ver cómo está funcionando. Aquí los estamos guardando porque al guardarlos aquí los tenemos. Los estamos guardando, tenemos que prestar atención, tienen que ser filas. Sería la n más 1 ésima fila de la matriz U. Entonces tienen que ser filas. ¿Bien? Si recuerdan, en el método de Newton-Raphson, ¿bien? Aquí estamos en el método de Newton-Raphson. Esto, ¿dónde es? Ah, no, esto es para comprobar. Bueno, en el caso del método de Newton-Raphson da igual. Perdón, sí, porque como estamos en una dimensión, pues es solo un valor y ya, nada más. O sea, es un escalar. Entonces, el vector de parámetros, este vector param, pues los tres son escalares, entonces es un vector de dimensión 3. Sin embargo, en el método de punto fijo, voy a abrirlo aquí. En el método de punto fijo, entonces tanto el x1, que es la elección inicial, como el x0, que es la estimación del 0, si no recuerdo mal, tienen que ser, si x es un vector con una, lo convertimos en fila. O sea que nos estamos quedando con filas. Y el x0 obviamente va a ser también un vector fila, porque los estamos calculando como filas, ¿no? Aquí tenemos... no, aquí todavía no, aquí. El xn los vamos calculando así, los estamos poniendo como filas. Se generan como filas. ¿Bien? Entonces, pues aquí estamos añadiendo una fila y entonces esto nos serviría igual y de hecho la función auxiliar también, así que esto lo podemos sacar del bucle y lo ponemos aquí. ¿Sí se ve? Porque tanto para d igual a 1 como para d mayor que 1, pues la función auxiliar que se va a utilizar es esta, método Euler implícito, función auxiliar, y el vector param pues es el mismo, solo que esto puede ser un escalar o puede ser un vector, pero en cualquier caso es un vector fila. Entonces así se recibe. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, Ulises, no te escuché. Me imagino que todo bien. Sí, sin Vale. problema. Ok. Bien. Entonces aquí recibe esta f igual, va a tener que recibir f aus, ¿bien? n0, los parámetros, y la tolerancia y el nmax, pues sí hay que ponerlo, ¿no? A ver, el intervalo a y b, pues en principio no tenemos ninguno que poner, porque el intervalo a b, perdón, sirven para el valor donde uno quiere que calcule la solución, y en principio pues salvo que la f tenga alguna restricción de que el dominio de la segunda variable de la f tenga que estar en un cierto intervalo o en un cierto paralelepípedo, pues
Si no se tiene eso, que no lo estamos considerando, se podría considerar como un caso especial, pues entonces A y B no tienen caso aquí. Entonces cuando programamos tanto el método de Newton, ¿bien? Aquí se permite, de hecho aquí lo pongo, A y B pueden ser omitidos en la llamada a la función, ¿bien? El método de Newton. Y en el método de punto fijo, pues igual, aquí pueden ser omitidos en la llamada a la función. Entonces vamos a borrar de aquí A y B. No es necesario ponerlo si no tenemos ninguna opción preferida para ponerlo, entonces lo vamos a dejar así, lo llamamos sin A y sin B. La tolerancia y el n máximo, si recuerdan, igual en el método de Newton, la tolerancia aquí tiene un valor por defecto, ¿bien? Y puede ser omitida, eso no lo he puesto aquí. La tolerancia al error, esto lo voy a cambiar así. Puede ser omitido en la llamada a la función y tengo un valor por defecto, y el nmax igual, ¿no? Esto de aquí. Entonces en principio lo dejamos así. Entonces estas últimas variables uno las puede ignorar, no hay problema. También en el método de punto fijo, aquí igual, seguramente copié y pegué, por eso aquí también falta. Pues tanto la tolerancia como nmax, el número máximo de iteraciones, tienen valores por defecto y pueden ser omitidos. Entonces en principio pues vamos a dejar los valores por defecto. Bien, entonces la tolerancia y el nmax los podemos dejar. Si uno quisiera programar el método Euler implícito de manera que el usuario pueda indicar o quiera indicar la tolerancia y el número máximo de iteraciones que se van a utilizar para a la hora de resolver las ecuaciones algebraicas, pues lo puede poner. Entonces nada más uno lo pasa como argumentos, y entonces al llamar al método pues se pueden indicar. De momento lo vamos a quitar y lo dejamos así, ¿bien? Pero no habría ningún problema en añadirlo. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo, chicos y chicas? ¿Sí? Va. Muy bien. Entonces, aquí esto lo voy a borrar. Bien. Vale, entonces estamos llamando así al método de Newton y al método de punto fijo. Voy a asegurarme de que esto lo estoy llamando bien, entonces voy a copiar aquí y voy a pegar aquí para comparar la F, la X1, parámetro y todo lo demás ya. Y aquí es el X0 y tengo otras tres entradas que las estoy ignorando. Vale, correcto, muy bien. Bueno, ahora cuando llamo aquí al método de iteración, o sea, el método de resolución de ecuaciones, o más bien de solución de ceros, ¿no? De encontrar el cero de las funciones, tanto si es método de Newton como si es de punto fijo, pues yo estoy llamando la función método Euler implícito función auxiliar, que es esta de aquí. Entonces esta es la función que evaluaría, pero esta función se tiene que aplicar sobre la variable u, aquí, esta es la g sub n, sobre la variable u, y el resto lo tengo que poner como parámetro. Entonces vamos a copiar aquí. Bien, entonces estoy poniendo aquí que la variable que regresa es la g, y voy a poner aquí g, y obviamente aquí tengo que poner vamos a ver, tiene que estar evaluada en algún punto u.
A ver, el H lo estoy recibiendo, lo pongo aquí. La F ahora tengo que poner aquí que sea una evaluación. Entonces vamos a poner aquí feval de la función f, y como argumentos tengo que tener el t sub n y el u. El t sub n y el u. ¿Bien? Este t sub n lo estamos poniendo así. Y aquí tengo que poner quién es el un menos 1. Estoy poniendo un bueno, vamos a dejar así. Bien, entonces obviamente aquí necesito otro argumento que es el u. Entonces esta función auxiliar debe recibir h t sub n u sub n y un vector u de esta manera, ¿no? Para que yo pueda evaluar eso y pues que todos sean vectores fila. Ahorita vamos a acabar de corregirlo. Entonces vamos a poner esto aquí para seguir la estación que tenemos. Ok, y entonces este g de u, este u lo puedo borrar. De alguna manera esta sería la función simplemente, ¿no? Define la gu sub n. Ahora, estos valores, tanto el h como el t sub n como el un0, la aproximante en el nodo anterior, lo estamos pasando como un valor, como un vector que se llama param, ¿no? Entonces, para que todo sea más fácil, pues a la función auxiliar le voy a pasar ese vector param y de ahí saca todo. O sea, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La función auxiliar aquí, pues hay que definir quién es el h. A ver, para no equivocarnos voy a copiar esto. Vale. Entonces, de acuerdo con esto, h aquí lo voy a recuperar como la primera entrada de páramos. ¿Bien? El t sub n lo voy a recuperar como la segunda entrada de páramos. ¿Bien? Y el un0, no, aquí lo estoy llamando u sub n, ¿bien? Que sería un-1, pero bueno, lo vamos a dejar así. Sería el resto de las entradas del vector de parámetros, así. ¿Sí se ve? Aquí no, aquí. Sí, profe. Entonces, u sub n es un vector. Sí, bueno, puede ser un escalar. Todo depende de la Bueno, longitud de parámetros. del tamaño. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entiendo, gracias, profe. ¿Vale? Okay. Vale. Me hizo algo raro la computadora. ¿Me siguen viendo? ¿Sí? Ok. Vale, se paró en un momento dado y no quiero que esto se estropee. Vale. Muy bien. Entonces, vamos a comentar. Pues H, vamos a poner aquí, es el paso de la malla. A ver, vamos a poner param, que de hecho esto lo vamos a poner aquí. Estos tres lo vamos a borrar y lo que está introduciendo el usuario es param. Lo voy a poner, puedo poner así, por ejemplo. Nada más luego hay que respetar la forma en la que lo estamos escribiendo. Aquí me equivoqué. Vale. Entonces param es el vector de parámetros que define la función y se supone que tiene la siguiente estructura: param igual a esto de aquí. Si lo pongo aquí, que es un comentario. Y entonces t sub n aquí vamos a poner es el nodo
en el que se quiere calcular el aproximante. Y por último, U sub n es el valor del aproximante en el nodo anterior. Bien, y así ya queda claro. Entonces aquí nada más se evalúa la función g sub n de esta manera, que depende de la f, obviamente. Bien, depende de la f. Aquí estamos utilizando la función feval con la f. Bueno, ¿sí se ve? Ay, Dios, me equivoqué otra vez. Bien. Entonces, bueno, moraleja de la historia. Para definir la función auxiliar yo necesito la cadena de caracteres de la f para poder llamar a feval con la f, el vector de parámetros que contiene el h, el nodo actual y el aproximante anterior, y por último el valor de la variable en el que yo voy a evaluar la g sub n, g sub n que viene dada, recordemos, de esta manera. Entonces la variable u, necesito la variable u. Entonces aquí estoy escribiendo y la variable u aparece aquí en la evaluación de la f y aparece también aquí. Ok, ¿sí me siguen? Sí. Vale. Entonces, para llamar al método de bisección, al método de Newton o al método de punto fijo, yo lo estoy llamando desde el programa principal de Euler implícito. Lo estoy llamando, ahí está dichosa ventana, aquí estoy llamando con la función FAU, la cadena FAU, que es esta, método Euler implícito, función auxiliar, y le estoy añadiendo pues la elección inicial y aquí el vector de parámetros que necesito, que contiene el h, el t sub n y el un0. De hecho el un0 lo estoy repitiendo, pero bueno, como estoy utilizando la estructura esta de método de Newton, pues ya no lo quiero cambiar, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces hasta podría omitir que los parámetros se llame al n0. Lo que pasa es que si el vector de parámetros lo estoy utilizando también aquí con la misma estructura, para no aquí en la función auxiliar, entonces para llamarlo, utilizar la misma variable, lo puedo dejar así, de manera que los tres los saco del vector de parámetros. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que lo vamos a dejar así. Ahora hay que modificar en la fórmula de método de Newton-Raphson cómo se utilizan los parámetros para llamar a esa función. Ahora, cuando yo llamo a la función auxiliar del método Euler implícito, necesito también la f. Fíjense que para poder evaluar esta función yo necesito la f, porque si no, yo aquí en la línea 22 no puedo evaluarla. Entonces, aparte, la función auxiliar depende también de la f. Entonces tengo que dársela, porque si no, imaginen, yo llamo aquí en método Euler implícito, aquí llamo al método Newton-Raphson 2 y le introduzco la función auxiliar, la elección inicial un0, que es el aproximante anterior, y el vector de parámetros que contiene el h, el nodo actual y el aproximante del nodo anterior, pero en ningún momento aquí le estoy diciendo quién es la f. Entonces yo necesito darle la f de la función del lado derecho del problema original. ¿Sí se ve? Eso ahora mismo no se lo estoy dando. ¿Sí? Entonces tengo que incluirlo también. Entonces podría tratar de meterlo como un parámetro más de la función, porque realmente ese vector de parámetros contiene información para poder definir bien la g sub n con función solo de la variable u, pero depende de otras cosas, las otras cosas las llamamos parámetros. Pero los parámetros son numéricos y la función f es una cadena de caracteres. Entonces, para no andar liándonos que si mezclar por un lado números o vectores
con otro lado cadena de caracteres, mejor lo llamo en dos variables distintas y no nos liamos, ¿bien? Pero entonces hay que pasarle también la cadena de caracteres f. Entonces aquí le voy a poner, donde le ponemos los parámetros, delante le voy a poner también la cadena f. Aquí. ¿Bien? Aquí le puse la f y aquí también le puse la f. Entonces hay que modificar el código de Newton-Raphson 2 y de punto fijo 2 para que reciba también la f, para poder llamar bien a esta función auxiliar. ¿Ok? Porque la función auxiliar requiere de la otra, de la f. Bien, entonces ahora sí, este código, en principio, salvo que ahora lo revisemos, pues ya debería estar bien. La función auxiliar también, ya tal y como está debería estar bien. Entonces hay que modificar el método Newton-Raphson 2 y luego el método de punto fijo 2. ¿Bien? Entonces el de Newton-Raphson 2 está aquí. Recordemos que la f la hemos puesto justo antes de los parámetros. Entonces aquí en el método de Newton-Raphson 2 hay que ponerle otra f. Vamos a ponerla aquí. Pero esta ya se llamaba f, ¿no? Entonces esta de aquí le voy a poner otro nombre. Entonces vamos a poner f. ¿Cómo le podemos poner? F original. Así, f original. ¿Bien? Entonces vamos a comentar aquí lo que es. Es una cadena de caracteres con el nombre, aquí lo diré, con el nombre de una función de octave que implementa la función f original, no es la f. Entonces esto hay que cambiarlo, todavía no está bien, ¿no? Es que aquí, a ver, este programa implementa el método de Newton-Raphson. Lo que pasa es que aquí no hemos puesto ya. Esto lo vamos a codificar. Ya, hay que cambiarlo. Entonces, f de ABAR continua. Vamos a implementar el método para el cálculo de un 0 t sub 0 de, vamos a poner de una función g definida como g de u igual a, entonces aquí estamos suponiendo esta estructura. Bien. De hecho eso es solo para el método de Newton, pero aquí en general estamos diciendo nada más, a ver, definida como g de u igual a vamos a poner a una g mayúscula que depende de u y de unos parámetros donde g está definida a partir de la f. Esto lo voy a poner antes. Aquí vamos a poner g. Ok. Y esto dentro del intervalo AB lo tengo que poner antes. Cálculo de t sub 0 dentro del intervalo AB. Una función, vale. Yo creo que ahora ya está. Aquí tengo que poner también f orig. Entonces quizá aquí puedo poner la f y aquí la g.
Entonces ahora lo cambio. Como ven, esto es relativamente sencillo cuando uno plantea el método de Euler implícito o cualquier otro método implícito, pues conceptualmente es relativamente sencillo, pero a la hora de llevarlo a la práctica para hacer un programa general que solo te pida que te pidan los datos del problema de valor inicial, es decir, para cualquier valor inicial que tú le quieras poner, pues llevarlo a la práctica no es tan sencillo, lleva mucha talacha que hay que pensar bien y hacerlo bien, como ven, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, pues aquí ya copié, entonces aquí voy a poner quién es la G, aquí quién es la F, entonces aquí es implementa la función G. Bien. O mejor dicho, aquí, mejor dicho, la G mayúscula, entendiendo esta identidad, ¿no? Y ahora, ¿cómo funciona esto? Pues uno ya depende de qué función G le pongas aquí. Si estás utilizando el método Euler implícito, pues tienes que utilizar la G del método Euler implícito, que viene definida a partir de la F de esta manera. Entonces es esta función, ¿no? Ahora, esa G para cualquier otro método implícito, pues hay que definirla de otra manera y está definida de otra manera a partir de la F, ¿bien? Pero el método Newton-Raphson 2, aunque tú le digas quién es la G y la F de la que depende la G, pues ya el código es el mismo. O sea, al hacerlo así es un poco más complicado, pero la ganancia es que para cualquier otro método implícito que quieran programar pueden utilizar la función método de Newton-Raphson 2 o método punto fijo 2. Nada más que tienen que definir la función G, es decir, la función esta. Método Euler implícito, función auxiliar, donde aquí en lugar de Euler implícito le ponen el otro método implícito que estén usando, y entonces la fórmula sea distinta, y entonces lo que tienen que hacer es cambiar la línea 22. Es decir, que haciendo este esfuerzo es bastante latoso, pero entonces ya con cualquier otro método implícito que quieran cambiar solo tienen que hacer una función que es como la que tenemos nosotros, método Euler implícito, función auxiliar, nada más que cambiando dos líneas de código. La primera, pues le cambian el nombre, y la línea que es ahí, la línea 22, que es la formulita de la función G. Y ya. O sea, el esfuerzo que hay que hacer una vez que hemos hecho todo esto es mínimo. ¿Sí se entiende? Comprendo. Entonces esa es la ganancia que tenemos. Uno gana en generalidad y entonces este código ya es mucho más fácil, es fácilmente generalizable en el sentido de que para programar otros métodos pues ya lo agarras y no tienes prácticamente que cambiar nada. ¿Está bien, Jesús? ¿Te hice llorar? ¿Todo bien, Jesús? ¿Sí se entiende? Vale, ok. Cualquier pregunta díganme, ¿eh? Porque esto tiene su complejidad, por eso lo estoy haciendo aquí, aunque estemos empleando bastante tiempo de clase, pero yo creo que está bien para que ustedes vayan viendo cómo lo vamos haciendo. El método función auxiliar, pues calcular la función auxiliar g, que es la función que define la ecuación que queremos resolver. Para que lo hemos puesto en forma de función g igual a 0 para aplicar el método de Newton o el método de punto fijo, que es de cálculo de ceros. Param es un vector que contiene los datos que necesitamos para definir la función g sub n, que es la que define la ecuación del método implícito. Bien, es el h, es el nodo en el punto actual y el aproximante en el nodo anterior. Bien, en este caso del método Euler implícito. ¿Sí se entiende, Jesús? ¿No? Profe, ¿podría volver a explicar eso que le preguntó Jesús otra vez, por favor? Ok, sí, a ver si escribe. Ahora lo vuelvo a explicar.
param es un vector, que aquí lo estoy definiendo, cuando yo llame aquí a la función método de Newton Raphson 2, yo lo llamo de la siguiente manera. Le pongo la función auxiliar, bien, que si quieren le puedo poner g, aquí pongo g, entonces para la g, ¿vale? Entonces para evaluar esa función método implícito función auxiliar, pues esta es la función que hace que un 0 de esta función, o sea g de n1 igual a 0 o g de u igual a 0, sea una solución de la ecuación que nosotros tenemos que resolver para poder calcular la recurrencia del método. Bueno, es equivalente a la recurrencia del método Euler implícito. O sea, para aplicar el método Euler implícito hay que usar esta recurrencia. Esta recurrencia es equivalente a resolver esta ecuación para u en la incógnita. Ahora, si el lado izquierdo lo pasamos restando, lo que nos queda es algo igual a 0. Ese algo yo le llamo g de u, y entonces pues lo que estoy buscando es un 0, un u tal que g de u sea igual a 0, un 0 de g. ¿Bien? Y eso es lo que yo defino como un n más 1 por la recurrencia del método implícito. Entonces yo tengo que encontrar un 0 de la g. Lo que pasa es que la g no depende, tal y como la estoy usando, no depende solo de la u. En la u es donde quiero encontrar el 0, pero para definir bien la g necesito más datos. Necesito saber quién es la h, quién es el t sub n más 1 y quién es el u sub n. Necesito esos 3 datos. Bueno, y la f, 4 datos. ¿Bien? Para definir la g. Entonces eso es lo que estoy programando aquí en la función método Euler implícito, función auxiliar. La g depende de 4 cosas, de la u, del u sub n, del h, de la f y del t sub n, ¿no? He dicho 4, 1, 2, 3, 4, 5, de 5 cosas, ¿no? Bueno, entonces, pero de esas 5 cosas, la única variable sobre la que yo quiero calcular el 0 es la u. Entonces el resto de las otras 4 cosas, de lo cual depende para poder definir esa función g, pues yo lo llamo como parámetros. ¿Bien? Entonces defino un vector de parámetros. Lo que pasa es que uno de ellos es la f, y la f es una función, no es un número, no es un vector, es una función. Entonces lo paso como el nombre de una función de octave que ejecuta esa función. Entonces eso lo paso directamente como cadena de caracteres. Y ahí pues, tiene que estar la función programada y así funciona. Y los otros 3 parámetros, que son el h, el t sub n y el u sub n menos 1, que son numéricos, los guardo en un vector y ese es el vector de parámetros que necesito para definir la g. De tal manera que en cada iteración, cuando yo tengo que llamar a la función g para aplicar el método de Newton, pues tengo que hacerlo en cada iteración. ¿Por qué en cada iteración? Porque la h y el f valen para todas, pero el t sub n y el u sub n menos 1 no, van cambiando en cada iteración, entonces tengo que cambiarlo, ¿vale? Entonces tengo que hacer esa llamada a la g en cada iteración de manera distinta, por eso lo tengo que pasar como parámetros, y que se van cambiando en cada iteración. Y entonces, así como lo estoy haciendo en cada iteración, aquí en el método Euler implícito, estoy definiendo, bueno, de hecho la g, esta, como no cambia, hasta la puedo sacar de aquí y la puedo poner antes aquí en algún preámbulo que tenga. Aquí, ¿no? Entonces es función auxiliar que se utiliza para resolver la recurrencia del método en cada paso. ¿Vale? Ya está. Aquí la g, aquí es una cadena de caracteres, ¿vale? Que es el nombre de la función, porque así es como lo voy a utilizar yo en la línea 113 o en la línea 115, dependiendo de quién sea D. Aquí es donde utilizo la G, solo aparece aquí y aquí, ¿vale? No confundir con esta G de aquí, que es un vector. Bien, lo que pasa es que son funciones distintas. En una la G es una cosa, en otra la G es otra cosa. En cada función
las variables locales de la función no tienen que ver con otras variables, aunque se llamen igual, de otras funciones. ¿Vale? Eso no, a los tabes no lo descoloca. ¿Vale? La rayita... vale. Entonces el vector parámetros, ya termino la explicación y voy con eso. Pues aquí en el vector parámetros es un vector simplemente donde yo guardo todos estos números que son, es un vector fila. Entonces el h es el paso, t(n) es un número también que es el nodo en el paso actual, y on0 es un vector fila, entonces es el resto del vector param, salvo los dos primeros, porque estos, repito, son escalares, yo lo sé. Entonces esto pues es un vector de tamaño d, depende de quién sea d, un vector fila, y en total me da un vector fila, y eso es el que le paso, le voy a pasar ahora cuando termine de programarlo aquí a la función auxiliar. Paso el nombre de la función f que tengo que evaluar, el vector de parámetros y el u donde quiero evaluarlo. ¿Bien? Y entonces a partir del vector de parámetros, como tiene esta estructura, recuerden, esto es lo mismo que como yo lo estoy llamando en la función del método Euler implícito, pues la primera entrada, el primer escalar es h, entonces se lo asigno a la variable h aquí, la primera entrada, la segunda entrada es el t(n) y el resto de las entradas, como vector fila, pues va al u(n). ¿Bien? ¿Sí se entiende? Sí, profe. De hecho, mucho mejor. Es que en lo que se va haciendo el código sí vamos como saltando entre los códigos y como cambian los nombres, pues sí me confundí un poco. Sí, claro. De hecho, me confundí en algún momento con el llamado de la función g, como usted dice, tienen el mismo nombre, Sí. pero valen, bueno, son cosas distintas. Claro. Es decir, en la auxiliar la está mandando a llamar a usted g, pero la llama f y ya la asigna dentro de otra función g. Sí, piénsenlo, miren, imagínense que, recuerden cuando ustedes estaban ahí cursando el curso de cálculo, ¿bien? Y entonces estaban resolviendo ejercicios, ¿no?, del libro de cálculo, y entonces, primer ejercicio, sea f tal tal tal, segundo ejercicio, sea f tal tal tal, ¿no? ¿La f de uno tiene que ver con la de otro? No, son la misma letra, pero porque si no, no se acabarían las letras. Pues esto es igual. Cada función de octave pues tiene sus variables locales y pueden tener el mismo nombre, no importa. ¿Bien? Pues son cosas distintas porque en una es una cosa y en otra función es otra. Y no se están ejecutando, digamos, nunca, o sea, no hay problema con eso, no hay choque. ¿Bien? Porque lo trata de manera separada el octavo. Al final, sí, nosotros lo vemos como una letra F o G, pero el octave pues va por posiciones de memoria prácticamente. Entonces lo que tiene es lo que yo guardé aquí, entonces lo que yo guardé aquí y lo que en otra función se guarda en otro lado no choca, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, yo no sé de computación, pero me imagino que puede ser algo así, o al menos para que les ayude a pensarlo. Bien, vale, me estás escribiendo Jesús. Vale, creo que eso ya quedó claro, si no ahora me dices otra vez y entonces ahora dices, ahí es donde no me queda claro de cómo se usa el vector para. Y ahora la rayita que le puso al vector, ¿qué significa? ¿A qué te refieres con rayita? ¿Dónde? Creo que se refiere a la parte del código del implícito, el normal, debajo de d igual 1. Ajá. Esto de aquí. Ajá. Sí, esto de aquí significa que esas variables de salida, al llamar a esa función, pues el programa los devuelve, porque forman parte de la variable de salida. Lo que estoy diciendo con eso es que sea lo que sea, como no lo voy a usar, no le pongan nombre. O sea, olvídate de ello. Se pierde. ¿Vale? O sea, yo le podría poner, como le tendría que poner, sería una variable t, niter, la que sea, pero como no la voy a volver a usar en ningún sitio, me da exactamente igual. Le estoy diciendo, olvídate, no la quiero, tírala. Eso es lo que significa. ¿Vale? O sea, es exactamente lo mismo, me lo regresa, pero no le estoy poniendo nombre porque no la voy a ocupar. ¿Vale? Con eso le estoy indicando. Pero tengo que dejar su hueco para llamar correctamente a la función. Que la sintaxis esté correcta y no tener problemas con eso. ¿Vale? ¿Ok? Muy bien. Pedro dice que ok, que creo que se salió.
Jesús, Entonces significa entonces que esa rayita no ¿te puedes acercar al micro, por favor? digamos que entonces esa rayita significa que esa variable no se le va a asignar, digamos, en ninguna variable, ¿no? Esa rayita es la Exacto. que enseña. Sí, sí. Que Porque el programa la calcula. Cuando yo llamo a esa función, cuando yo llamo a esta función, por ejemplo aquí método Newton-Raphson 2, el programa calcula tres cosas y las devuelve. las Pero tres es la U sub n1, ¿no? Y las que arriban ahí que calculaba, el t sub n, ¿no? el t y el número de iteraciones, si no recuerdo mal. Pero el t, él me lo regresa y me dice esto de aquí, ¿no? Y Y yo entonces, digo, como no lo quiero, cuando, olvídate de ello. cuando la t era 1, ¿por qué ahí se omiten esos valores? O sea, cuando la dimensión era 1. Sí, pero el t es el vector con las aproximaciones y con los valores de la f y algo así, ¿no? Pero me refiero a que porque cuando la dimensión, porque dice que si d es 1, entonces se recibe ese vector, o sea, se omiten esos, ¿no? Bueno, esto lo estoy poniendo porque si d es igual a 1, el problema es escalar y yo utilizo el método de Newton-Raphson. Y si d es mayor que 1, yo utilizo el método de punto fijo. Porque el método de Newton es para problemas escalares, porque utilizo la derivada, como el método de la tangente y demás. Entonces yo supongo que es porque no nos interesa ni el vector de aproximaciones, ni el níter, ¿no? Ni las iteraciones, y como no nos interesan, por eso. Le estoy diciendo que no me interesa. Sí, podría interesarnos, entonces le quito la rayita y le pongo níter y ya. Ok, perfecto. Ya me quedó entonces más claro esto. Vale. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más antes de seguir? No, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces, esto aquí ya queda. Entonces digamos que este Newton está adecuado exclusivamente para el método de Euler, ¿no? Este Newton que se programó, ¿no? No, el método de Newton nos va a servir para cualquier método. Tal y como está, con el Param 2. Bueno, el método de Newton lo utilizas para métodos implícitos, porque es cuando tienes que resolver ecuaciones. Para explícitos no necesitas nada de eso. Y ahora el método de Newton sirve para calcular ceros en problemas escalares, o sea, de funciones escalares. Entonces, yo lo voy a utilizar, lo voy a llamar, lo voy a ocupar cuando esté programando métodos implícitos escalares, o sea, EDOs escalares, pero resolviéndolas con un método implícito. Porque por lo que había entendido, entonces ese es el Newton, digamos, normal. Los dos son normales. Lo que pasa es que la función que yo le paso para evaluarla, como es una función que depende de parámetros y que yo a priori cuando yo llamo no lo sé, no cuando yo llamo, no es la misma cuando yo ejecuto el método de leer implícito, está cambiando constantemente y en cada iteración yo estoy llamándola a una g distinta y esa g cambia con n, con la iteración. Y yo a priori no sé con qué valores le voy a llamar porque depende de los aproximantes anteriores que yo voy calculando por el camino. Entonces a priori no lo puedo saber. Por eso tengo que hacerla depender de unos parámetros, porque yo, si lo supiera de antemano, pues yo lo programaría, lo pondría y ya, se acabó. Pero es que no lo sé de antemano porque lo voy calculando paso a paso. Ese es el asunto. Digamos que por lo que ve que es la que se calcula la que se llamó método implícito auxiliar, o esa, ¿no? La que se calcula en cada iteración, ¿no? No te entendí la pregunta. Pero en los métodos explícitos no hay nada de esto porque no hay que resolver ecuación. Eso no es implícito. Digo que la función que se llama método implícito, función auxiliar, esa es la que se calcula en cada iteración, ¿no? Bueno, esta función se utiliza muchas veces. Esta función auxiliar. La que se obtiene en cada paso, ¿no? En cada n, ¿no? Sí, la función en cada paso de la malla es distinta, pero luego se llama muchas veces, tantas veces como el método de Newton esté funcionando, el número de iteraciones que tenga el método de Newton. Ok, entonces. Claro, porque el método de Newton utiliza una función g sub n que a su vez llama a la f porque depende de ella y de los parámetros que se han fijado, pero entonces es la misma en cada nodo. Y ahora en cada nodo el método de Newton se va iterando y entonces la va llamando, pueden ser 5 veces o pueden ser 100, ¿no? Depende de la convergencia en cada caso. Y entonces cada vez
que itera la está llamando, no solo a esa función, sino a la derivada. Aquí la derivada igual la recibió, igual o se aproximó aquí con algún método de discretización. Pues de momento no la estoy poniendo. No la estoy poniendo. Entonces se tendría que discretizar. ¿Bien? Se podría poner para que la definiera. Si la f devuelve la derivada, si quieren luego lo podemos ver. Entonces la g la reciba. Porque ¿quién va a ser la derivada de esta función g sub n? Derivada con respecto a la variable u. ¿Vale? Pues con respecto a la variable u, claro, si u es escalar, pues aquí la derivada me da un 1, esto es constante, y aquí sería h por la parcial de f con respecto a la segunda variable en ese valor, que es lo que depende de u. Y entonces yo tendría que poder obtener la parcial de f con respecto a la segunda variable, porque aparece ahí. Si la f me devolviera eso, pues sí, pero pues ya es más complicarse. Ok, entonces digamos que este Newton no tiene como tal la derivada, ¿no? ¿A qué te refieres? Que no como tal no tiene aquí la derivada, ese método de Newton, el que está programado aquí. El método, la función que hemos programado, el método de Newton, llama a una función, que es la que quiere resolver el cero. Si esa función tal y como está implementada me devuelve la derivada, la usa, y si no, la calcula numéricamente. Entonces, en este caso, a la función auxiliar esta que yo estoy definiendo, como no devuelvo la derivada, solo devuelvo el valor, pues la va a tener siempre que resolver numéricamente. Se podría, como digo, cambiar para devolver la derivada, pero entonces tendría que presuponer que la función, cuando yo hago feval de la f, me devuelva también la parcial de f con respecto a la segunda variable. Si yo presupongo eso y me lo regresa, pues sí, no, si quieren ahora lo podemos cambiar, pero pues depende. ¿Vale? Bueno, ok. Entonces vamos a lo sencillo, que es no devolver la derivada, y luego ya vemos. Bien, vamos a ir paso a paso. Ok, entonces hay que acabar de de escribir esta función con el método de Newton-Raphson. Pues aquí tengo la g y la f, aquí ya lo he cambiado, esto ya lo he puesto adecuadamente. Profe, igual creo que en eso también creo que no lo alcancé a escuchar, eso de quién es la g y f, qué hacen ahí, quiénes son esas funciones. Creo que igual no lo escuché bien al principio. Sí, mira, está explicado aquí. Esta función método Newton-Raphson 2 calcula un 0 de la g, ¿no? En este sentido, donde la g a partir de la f viene definida de esta manera. G de u es una g mayúscula de u y de los parámetros, donde la g está definida a partir de la f. ¿Cómo ahí si no me queda muy claro? Sí, mira, en el caso concreto del método Euler implícito, ¿bien? La función g sub n de u es igual a, si quiere vamos a ponerlo aquí, g de u, de los parámetros, que viene definida de esta manera, es u menos un menos 1 menos h por f en t sub n u, donde tanto el t sub n como el h como el un menos 1 están metidos dentro de los parámetros, y para definir la g pues depende de la f, yo tengo que saber quién es la f. A eso me estoy refiriendo en este ejemplo en concreto del método Euler implícito. La forma de la función g depende del método implícito que esté usando, porque esa función yo la saco de la recurrencia, y en cada método la recurrencia es distinta. Y en el de Newton-Raphson hay porque igual recibe una f y recibe una g en el de Newton-Raphson. Porque yo tengo que encontrar un 0 de la g, y la g depende de la f. Para evaluar la g tengo que conocer la f. Entonces digamos que, por eso le decía que entonces digamos que este Newton está exclusivamente para ese caso, ¿no? Cuando una función g depende de otra función f, ¿no? Sí, he hecho una variación del método de Newton para permitirle meterle una función f que depende, o una función g a la que le calcule el 0,
que esté definida a partir de otra f y de unos valores de los parámetros. Entonces digamos que esa G, la G y la F aquí las dos las da el usuario, ¿no? No, el usuario da la f y la g se calcula con la recurrencia del método de leer implícito a partir de la f. De hecho aquí está. La g se calcula de esta manera y aquí está la formulita. Para el método de leer implícito. Para ese Rapson no tiene que dar el usuario, ¿no? Si quiere usar el Newton Rapson, ¿no? Bueno, sí. Lo que pasa es que eso está un poco raro porque si directamente tú lo usas, pues ya sabes quién es la función. Pero vamos, sí, podría ser. Entonces digamos que sí, esa variante es únicamente para esto del método implícito, ¿no? Para eso es adecuado este Newton. Tal y como está se podría usar para otras cosas, pero pues ahí depende de cómo lo quieras usar. Esta variante del método de Newton es para usarlo para una función que está definida a partir de otra con unos ciertos parámetros. ¿El cómo? Pues depende del código de la función que tengas, el código de la g. En mi caso, el código de la g que estoy utilizando es esta de aquí, siempre. Digo siempre porque cuando yo lo llamo aquí, yo definí, aquí pongo g, pero g, que es el nombre de la función, es esta, aquí está, la línea 43. Entonces siempre es esta. Y entonces esta presupone que la fórmula que relaciona la g con la f es esta de aquí, puesto en código, esta de aquí, donde la variable es la u y el resto de las variables están definidas en el vector de parámetros de esta manera. Y yo presupongo todo eso. Entonces yo estoy dando la fórmula que relaciona la g con la f y cómo aparecen ahí el vector de parámetros para el método Euler implícito, porque la voy a ocupar para esto. Pero en la función método de Newton-Raphson 2 solo necesita que tú le introduzcas aquí la g, la f y el vector de parámetros. ¿Bien? ¿Cómo dependen la g de la f? Pues según la g que pongas, que a su vez va a recibir la f y el vector de parámetros para poder calcularla. Y el punto en el que la quieres calcular, o sea, el u. O sea, como tal, es más general de lo que la podrías utilizar para otras cosas. Lo he hecho así porque si yo lo hubiese programado dentro del método Newton-Raphson 2 poniendo la fórmula de la g que relaciona la g con la f para el método de leer implícito, cuando yo programara otro método implícito tendría que volver a modificar el código de Newton-Raphson. De hecho, donde aparece ahí, entonces lo he hecho así con esa generalidad para que si yo quiero programar otro método implícito, pues simplemente tenga que cambiar la función que relaciona la g con la f, la función auxiliar. El programita que define la función auxiliar. Solo ese. El otro, utilizo Newton-Raphson 2 o punto fijo 2, ¿no? Que todavía no los he programado. Los tengo que programar ahora. Pero una vez que los programe ya quedan. Ok, entonces digamos que por eso es así muy general, ¿no? Por eso lo estoy haciendo así. Fíjense que ahora cuando ustedes programen, yo les pida programar algún otro método implícito, es modificar la función auxiliar. Y ya. Okay. ¿Sí? Es mucho más económico. Ahora parece más trabajoso porque tengo que hacer programar el método, cambiar el método de Newton, pero hacerlo así con generalidad y cambiar solo una función auxiliar y ver cómo cómo se relacionan entre esas tres funciones. Y esto sí es un relajo. Y hasta que uno lo entienda y lo que sea. Pero una vez hecho eso, cuando yo quiera programar otro método, solo tengo que cambiar el programa del método, obviamente, lo tengo que escribir, o agarrar otro y modificarlo, ¿no? Y cambiar la función auxiliar. Pero el método de Newton-Raphson 2 no tengo que cambiar ni una sola línea de código. Y ahora programar la función auxiliar es bien sencillo porque nada más agarro la recurrencia del método, lo pongo como función, es decir, pongo todo a un lado y ya. Y programo eso. Tengo que darle una estructura al vector de parámetros para que se interprete adecuadamente y demás, pero ya. Ya. ¿Sí se ve? Sí, profe. Bueno.
vamos a continuar, porque quiero acabar ya con esto hoy. Entonces, yo les respondo las dudas que tengan, pero me gustaría ya el próximo día hacer otras cosas, que se nos va el tiempo. Entonces, vamos a ver si acabamos de programar aquí los cambios. Entonces, en método Newton-Raphson 2, que tengo la G y la F aquí, y el vector de parámetros. Entonces, yo creo que esto ya, los comentarios están bien puestos. Entonces, como aquí añadí una variable f, pues ahora la posición de todo el nmax a y b cambia, ¿no? Porque ahora es 1, 2, 3, 4, entonces es 5, 6, 7 y 8. Entonces tengo que cambiar ese orden también. Entonces es por lo menos 8, ¿no? Hay que aumentarle uno más. Aquí tengo que ponerle 6, igual que hicimos el otro día, ¿no? Porque le puse otro argumento que el otro día no me di cuenta, que es el de la f. Profe, ¿el Narging qué quiere decir eso de Narging igual a 6? Eso ya me lo preguntaste, Jesús. Es el número de argumentos que uno introduce en la función. Sí, es cierto. Sí, eso ya me lo has preguntado antes. A ver. Vale, y ya está. Entonces, con respecto al Narging ya quedó. Ahora tengo que poner bien la G y la F. Entonces vamos a ir verificando el código. Todo esto queda igual, pues son comprobaciones sobre A y B, sobre el Nmax, sobre la tolerancia. Vale. Aquí el H referencia pues igual. Estos son inicializaciones, todo eso queda igual. Aquí vamos al algoritmo. ¿Bien? Entonces aquí evaluamos la función. Entonces esta línea de código seguro hay que cambiarla. Porque entonces ahora no tengo que evaluar la f, tengo que evaluar la g, pero introduciendo los parámetros. Entonces fíjense, aquí para que funcione yo tengo que evaluar esta g como la f y los parámetros y el valor de la función que yo quiero introducirle, ¿no? Entonces aquí tengo que poner, en lugar de esto, vamos a poner aquí estos corchetes, no sé por qué estaban así. Tengo que poner feval de la g, ¿bien? Entonces tengo que introducirle todo esto de aquí, f parámetros y el valor. Entonces tengo que introducirle la f, los parámetros y el t sub 0 que es el valor. ¿Sí se ve? Estoy modificando esta línea. Entonces el t0, los parámetros pues obviamente están aquí. Le pongo también la función de la que depende la g y el t sub 0 que es donde quiero evaluarla. Entonces esto lo quitamos. ¿Vale? Si ven, aquí está la clave en el método de Newton, donde estoy evaluando la g, pero la g como depende de la f, pues le tengo que introducir la f, los parámetros y luego ya el valor donde la quiero evaluar. Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí. Evalúame la g que requiere estos argumentos, la f para definir la función de la que depende, los parámetros para definir exactamente cuál es y luego ya el t sub 0 que es el punto que quiero evaluar de esa función. ¿Ok? Entonces esta línea 122 es clave. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Nada más una duda. La F es la misma siempre, o sea, esa no cambia con cada iteración. Esa no cambia con cada iteración. Esa es la que define el problema de valor inicial. Sí, la del lado derecho, ¿no? Okay. Vale, vamos a ver si hay que cambiar algo más en el código. Esto no. Aquí igual, fíjense. Esto es para aproximar la derivada de la f usando diferencias finitas, ¿no? Entonces, pues este código igual, hay que modificarlo. Lo voy a poner aquí para comparar, pues voy a copiar y pegar. Entonces, no es la f, es la g, le tengo que introducir la f y el valor de los parámetros va antes. Así, en t sub 1 más h. Vale,
y aquí igual. GF y el valor de los parámetros va antes. ¿Bien? Entonces comparen estas dos líneas de código. ¿Sí se ve? Entonces esta ya no sirve. Sí, profe. Continuamos. Todo esto va igual. ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Sí, Bueno, sí. nomás ahí donde dice que el número de row, el número de filas es mayor que 1, ¿hay qué es lo que se hace en esa verificación? ¿Dónde? ¿Aquí? No, arribita ahí que dice si row, o sea, si el número de filas es mayor que 1. Aquí. Sí, esto es para que... esto es porque yo estoy actualizando el paso h con el que discretizo para hacer la derivada numérica, para estimar la derivada de f para el método de Newton. Necesito f'. Entonces, yo lo actualizo teniendo en cuenta... Ese T grande, ¿quién es esa T? el t grande tiene que ver con los valores de la función. Porque dice he rows del T, pero la T creo que no sé quién era. El número de filas de t, el número de filas de t tiene que ver con las iteraciones. Entonces, simplemente que las filas de t mayor que 1 quiere decir que no es la primera vez. Porque como utilizo los nodos anteriores, pues en el primero solo tengo uno, no tengo con qué comparar. Por eso está hecho así. Entonces, checando que si ya se hicieron iteraciones anteriores, quiere Exacto. decir eso, ¿no? Sí, porque necesito datos anteriores. Entonces, en la primera se queda como está. Y en la segunda ya puedo utilizar el anterior. Y así. Simplemente eso. Si fíjate, si t solo tuviera una fila, yo no podría, esto de t en menos 1 ya no tendría sentido porque solo tengo una. No habría una anterior. Simplemente por eso. ¿Ok? ¿Sí se ve? Si es mayor que 1, entonces quiere decir que hubo una iteración, ¿no? Claro, porque como cada paso las voy guardando, pues si hay por lo menos dos es que ya es la segunda vez que guardo. Y ahí se rescatan esos valores, ¿no? El H0 y el otro, ¿no? Ajá. Sí. Voy a continuar porque si no, no me va a dar tiempo, Jesús. ¿Vale? Okay. Pero sí, esto del método de Newton, no tiene que ver con los cambios que estamos haciendo ahora. Entonces esto queda igual, esto queda igual, esto queda igual. Este no, este se me pasó, es un 8. Espero que no dejarme nada porque si no esto se va a descomponer. Ok. Esto queda igual. Bueno, aquí hay que cambiar también el método de bisección. ¿Bien? Pero bueno, ahora vuelvo a la línea 163. Esto queda igual. Y esto todo queda igual. Y esto también. Vale. Entonces hay que cambiar la línea 163. Porque igual, el método de bisección también tengo que hacerlo que dependa de la G, ¿no? Entonces aquí tengo que abrir, esta la voy a cerrar porque ya la modifiqué. Voy a abrir el método de bisección. Entonces, igual, esto lo voy a cerrar luego. Ok, estoy aquí. Entonces, tengo que entregar la G y luego la F y los parámetros. Entonces aquí igual, tiene que ser, a ver, para conservar el orden. GT1, F y los parámetros. Entonces aquí va G, el C de referencia, F y los parámetros. Bien. Entonces como le puse uno más, pues aquí hay que modificar algunas cosas. Esto lo voy a copiar porque va a ser similar. Continuo, este programa implementa el método de bisección. Entonces aquí es de bisección. Un 0, tal, entre el intervalo a b. Una función g definida, tal, eso es igual. Entonces hasta aquí y luego sigue esto.
función valor de CRF. Vale, ok. Ahora tengo que modificar también esto porque lo cambié, entonces copio y pego para ponerlo igual. Ay, Dios santo, pinche computadora. Qué cosa más molesta. Esto no sé por qué estaba puesto raro, porque estaban los parámetros al final. A ver, línea 163. Ajá, los parámetros están aquí, está bien. Vale. Entonces aquí voy a poner la G. Esto va a ser igual. Luego la F. Después esta. Va. Y ya. El vector de parámetros. Ese. Va, ya está aquí. Un parámetro es un vector de parámetros de la función. Mejor dicho. Aquí en el de método de Newton igual. Me imagino que está igual. Parámetros de la función G. Vale. Okay. Vale. Entonces, bueno, pues ahora hay que modificar esta función, pero para que Newton-Raphson quede ya, hay que modificar esta línea. Entonces simplemente hay que añadirle la G y luego la F. Entonces aquí hay que ponerle la G y aquí la F. Y ya queda. ¿Sí se ve? Entonces el método de Newton-Raphson 2 ya quedó verificado. Lo que pasa es que como depende por cómo lo hicimos del método de bisección, pues también hay que modificar análogamente el método de bisección. Pero ahora lo hacemos rapidísimo. ¿Sí se ve? Sí, profe. Vale, entonces la idea para cambiar el método de bisección es la misma con la que hemos estado cambiando el método de Newton. Hay que hacer lo correspondiente. Entonces este ya lo puedo cerrar y ahora vamos a modificar el método de bisección. Igual, como he añadido aquí un argumento, entonces este de tol n más a y b, pues ahora hay que moverlos también uno a la derecha. 1, 2, 3, 4, entonces 5, 6, 7, 8. Igual que con el método de Newton. Vale. Entonces esto ya lo modifiqué adecuadamente. Vamos con el código. Entonces, aquí es un 8. Aquí es un 6. Aquí es un 8. Aquí es un 6. Aquí es un 6. Aquí es un 5. Aquí es un 8. Bien. Vale. Aquí igual, lo de búsqueda de intervalo bisección, pues hay que cambiarlo también, pero lo cambiamos rapidísimo. Bien, ahorita lo cambio. Pero los cambios van a ser similares, entonces aquí nada más le voy a poner la G, perdón, y luego la F, y aquí pues es lo mismo, solo cambia aquí. Aquí pongo AB o no lo pongo. Entonces ahí queda. Aquí no hay que cambiar nada. Aquí sí, aquí ya empieza, ¿no? Aquí estamos evaluando la F. Entonces lo que hay que hacer es evaluar la G en la F, los parámetros y luego CRF. Bien. Recuerden la estructura. Siempre es
la función, los parámetros y la variable. Entonces siempre tiene esta forma. ¿Ven? Ya quedó cambiado. Aquí igual hay que evaluar la g en f, los parámetros primero y luego tercero. Okay. Signo, todo eso queda igual, esto queda igual, eso queda igual, queda igual, ahí no hay ningún cambio, aquí sí. Igual es evaluar la g en f, parámetros y tercero. Ok. Y ya estamos. Vale, entonces este ya quedó. Y ahora este de aquí, pues igual. No sé para qué lo cerré. Aquí está. No. Tengo todos. Vamos a ver. Voy a copiar. A ver qué me sirve. Entonces. A una función f. A ver, no, aquí hay que cambiar. Es una búsqueda automáticamente de la beta total. Hay que aplicar el método de bisección para el cálculo de un 0 y aquí es esto. Aquí, en lugar de para un cálculo de un 0 de f es un 0. Ajá. Entonces aquí vamos a poner esta condición. Voy a ponerla pero para la g. Siempre voy con un 0g. Vamos a poner aquí. Entonces solo que aquí va con la g. Bueno, aquí no. Es igual a un 0 de g. Entonces aquí voy a poner la g. Vale. Y ahora la sintaxis. Esto ya no sirve. Ok. Aquí hay que añadir, estamos poniendo la G y luego aquí la F, ¿no? Si no recuerdo mal, lo estamos haciendo así con todas. Esta disección 2, ¿no? La F y los parámetros. Y cuando yo llamo al intervalo, que era por aquí, a ver dónde, aquí. Le puse la G, cref, F y los parámetros. Entonces, esto tiene que ser coherente para que funcione, o esto de aquí, con como yo lo estoy definiendo aquí. Entonces, ok, está bien. Vale. Todo lo demás no cambia, y entonces aquí lo modificamos. Vale. Entonces, nada más que añadir aquí la F. Entonces 1, 2, 3, 4 y es igual 5, 6, 7, 8. También hay que cambiarlo. Y las evaluaciones de función, siempre, ¿no? Entonces ya rápido cambiamos esto y ya queda 8, 6, 6, aquí cambiamos 6, 5, aquí es 6, aquí las evaluaciones de función. Entonces estas hay que modificarlas. En lugar de F es la G, por la F, aquí va G y luego la F, y los parámetros van antes del valor. Bien, signo, tal, esto todo queda igual. Aquí. Aquí en esta evaluación de función igual, evaluar la G, así, eso queda igual,
todo esto queda igual. Aquí tengo una evaluación de función, igual hay que cambiarlo. Vale. Todo lo demás queda igual. Y aquí te voy a poner un 8. Y ya. Vale. Bueno, pues ya está, quedó. ¿Visto? Es un poco de talacha, porque es bien latoso por cómo se escribe el código, pero es trivial, digamos. Claro, hay que tener cuidado porque, bueno, pueden ir rezando porque no nos hayamos equivocado en ningún sitio. Sí, ¿vale? da miedo, profe. Porque ahora depurar los errores va a ser bien latoso. Suponiendo que haya, ¿no? Que siempre hay. Pero bueno, el otro día tuvimos suerte con el método de Euler explícito y salió la primera. ¿Bien? Bueno, falta ahora, porque todo esto lo hemos hecho para el método de Newton-Raphson, pero en el caso en el que d sea mayor que 1 se utiliza el método de punto fijo, entonces ese también hay que cambiarlo pues de la misma manera. Entonces vamos a abrirlo, método de punto fijo 2, ¿bien? Entonces aquí estamos poniendo recibe la g, el valor y luego f y los parámetros, ¿no? Entonces aquí esto da igual, solo que aquí en lugar de f va la g y aquí hay que ponerle la f, ¿bien? Exactamente igual que hemos hecho. Y aquí el mismo cambio, g y aquí va la f. Bien. Ahora hay que cambiar el entonces probablemente esto me sirva para cambiar aquí los comentarios. Cálculo de un 0 de g, es decir esto, de una función g, vale. Entonces eso ya lo cambiamos. Aquí también la g, la f, vale. Aquí después param es un vector de parámetros de la función g. Bien, y todo lo demás queda igual. Bien. Bueno, seguimos. Entonces, igual, como hemos movido uno, como siempre. Entonces hay que mover sus índices y las evaluaciones de función. Aquí nada, aquí va un 8, aquí va un 6. 6, aquí va un 8, esto, aquí va un 6, aquí va un 6, aquí va un 5. Por favor, si me equivoco algo, avísenme, les ruego. Sí, profe, estamos checando. Bueno, yo estoy checando. Sí, estén atentos porque aquí es fácil, muy fácil equivocarse. Sí, Aquí. tengo miedo, profe. No se preocupe, hay que ser optimistas en la vida. Esta es la G, este es y ahora aquí igual otra evaluación de función. Ok. Aquí va un 8. Vale. Aquí. Esto queda igual. Vale. Ya está. Listo. Según yo esto ya quedó. Es decir que esto debería ya estar funcionando. Bien. Esta es una forma arriesgada de programar porque normalmente uno va haciendo cambios de a poquito y va probando los trozos de código, ¿bien? Lo que ocurre es que como lo estoy haciendo aquí en directo, pues quiero
hacerlo más rápido para ver si funciona. Entonces ahora veremos qué pasa, ¿no? Si es un desastre total o tiramos confeti, ¿no? Además estoy trabajando aquí bajo presión del tiempo porque quiero acabarlo antes de las 2. Pero bueno, pues así es la vida. Entonces vamos, se supone que ya está todo... Podría ser un récord, profe. Sí, la verdad es que... Pero vamos, entonces lo que les comento ahora es que normalmente uno no programa así porque si ahora nos da un error va a estar en chino encontrar, no en chino, depende de cuál sea, ¿no? Pero es más difícil. Entonces normalmente uno va cambiando pedacitos de código, los va probando. O sea, yo hubiese cambiado, ya veo, ya sé cómo tengo que cambiar el de método de Newton y el del otro, tengo que añadir la F y la G, lo cambio, lo pruebo, veo que funciona bien, y ya lo utilizo para el otro y me doy cuenta de otra cosa, lo vuelvo a cambiar. Por eso está bien primero pensar bien qué tiene que hacer uno y después programarlo, porque hacerlo directamente pues es arriesgado. Por eso he ido tan despacio, entre comillas, he tratado de ir despacio explicándole la idea de la función auxiliar y que por eso había que hacerlo así. Eso forma parte de la planificación, ¿no? De hecho, el otro día hicimos el cambio en los métodos de Newton, de punto fijo, de disección, todo eso, para añadir los parámetros y no nos dimos cuenta, si se acuerdan, de que también había que pasarle la f. Si nos hubiésemos dado cuenta, lo hubiésemos hecho ya de una. Bueno, ok. Vamos a probarlo, a ver. Ya que son casi las 2, vamos a ver qué pasa. Entonces, a ver, yo, si no recuerdo mal, hicimos algo para testear el método de Euler. ¿Cómo se llama el programa? ¿Se acuerdan ustedes? Aquí. Testeo el método Euler. Vale. Entonces esto es simplemente un programita que le metemos los datos del problema de valor inicial, que son estos de aquí, y el número de nodos, y me testea, y aquí le estamos poniendo Euler explícito. Bueno, pues ahora voy a ponerle Euler implícito, que recibe lo mismo, FAB eta n. Entonces FAB eta n, nada más que ahora vamos a probar, voy a modificarlo y vamos a probar con el implícito. ¿Bien? Bueno, a ver, no me deja guardar. Vale, y ahora estas cosas de aquí, esto era... es que pintábamos aquí las soluciones, ¿no? Entonces, claro, estábamos aquí considerando soluciones que tenían esta forma, ¿no? Vale, entonces estamos poniendo alfa igual 1, 2, ok, entonces voy a poner un eta 1, 1, a ver qué sale. Si no recuerdo mal, a ver si tenemos por aquí las gráficas, aquí testeo Euler. Entonces salían cosas como algo así, ¿no? Con la teórica y la numérica tenemos dos componentes que son con exponente 1 y 2, ¿no? Según lo que estamos poniendo aquí, ¿no? Vale, entonces eso es porque llamamos aquí a la función, usábamos una función auxiliar por aquí, ¿verdad? A ver, ejemplo x, ¿no? Esta de aquí, claro. Entonces era con j, por eso sale 1 y 2, para j igual a 1 y 2. ¿Bien? Entonces vamos a probar con esta función. Vamos a llamar a esta, testeo. Y vamos a rezar porque todo salga bien. De todo porque ya son las 2. Entonces voy a poner ahora a depurar errores. Vamos a ver qué pasa. Sí, de acuerdo. Entonces, a ver. F es esta función ejemplo x. Creo que está bien escrito, como aquí. Creo que estábamos poniendo el intervalo 0, 2, ¿verdad? De 0 a 2, por ejemplo. Entonces, A es 0, B es 2, eta podemos poner, por ejemplo, el 1, 1, ¿no? Y el n, pues, el número de nodos, vamos a ver, 100, por ejemplo. Vamos a poner menos, para no pasarnos. Bien, y entonces vamos a testear eso de ahí. Voy a cerrar esta imagen. Debería salir algo similar, ¿no? Solo que ahora estamos resolviendo con el método Euler implícito. ¿Lo ven? Vamos a utilizar eso que hemos hecho. Uy. Pues aquí están saliendo cosas
muy extrañas. Eso o que le he pedido muchos nodos. La vez pasada le intentamos con 50, ¿no? Si le voy a poner, a ver, lo voy a cortar con control C, interrumpen la ejecución del programa, ¿vale? Control C y se interrumpe. Sí, Es pero lo que yo acabo de hacer ahora mismo. Entonces sí, aquí está saliendo muchos NaN. son valores muy pequeños. Aquí de repente, no, esto tuvo un overflow terrible. Y antes de eso es que me Sí. estaba diciendo que... a ver, haciendo aquí algo raro. Me dice testeo método en la línea 31, pero supongo que tiene que ver con... a ver. La gráfica. No, esto está raro, ¿no? Que dé ese error aquí con el Xlabel. No, sé. entonces sí debe ser otra cosa, ¿no? Ha de ser otra cosa. Pero antes de eso aquí estaba diciendo aquí. Método punto fijo, terminación por haber alcanzado el número máximo de iteraciones. O sea que como que le está costando conseguir con el método de punto fijo las soluciones adecuadas. A ver, le voy a poner un n, vamos a ponerle un n primero chiquito para ver cómo se comporta. Sí. Ah, caray. Pero sí, no, esto se está yendo de madre, pues los valores están muy grandes. Pero para mí, ¿qué tiene que ver con...? Porque aquí me está avisando de que en el método de punto fijo yo le puse que me avisara. Aquí. Lo que está haciendo aquí al final, es decir, aquí. ¿Ven? Está imprimiendo aquí porque pues lo que pasó es que no consiguió obtener la condición de parada y alcanzó el número máximo de iteraciones, con lo cual la resolución de la ecuación por punto fijo pues no está funcionando bien, habría que ver por qué. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a checar el método en un problema unidimensional, ¿de acuerdo? Entonces le voy a poner aquí nada más eta igual a 1, y entonces aquí solo me tiene que devolver un valor nada más, y todo lo demás tiene que ir igual, nada más que a ver de la longitud de eta, y entonces aquí alfa vamos a ponerle nada más para modificarlo solamente esto de aquí y ya. Creo que con eso probablemente se arregle, ¿no? Le modifiqué aquí el valor de alfa porque ahora solo le voy a meter un valor y entonces le voy a poner de hecho se puede poner aquí en general nada más poner 1, 2 puntos D, y aquí como D va a ser 1 pues ya queda, y para 2 pues también quedaba así, listo, porque el ejemplo que yo estoy poniendo está así. Vale, vamos a entonces el eta ahora voy a ponerle nada más igual a 1, es un problema escalar. Bien, entonces bueno, aquí está la diferencia, pues no está mal, ¿no? Solución numérica, vamos a probar, la solución es exponencial de t, voy a probar con más nodos. Bien, y aquí me está poniendo nada más, aquí ejecuté y me pone el t y el u, los valores. Entonces voy a ponerle un n más grande, 50, ¿vale? Y ejecuto, y entonces fíjense, la solución teórica y la numérica, ¿no? La teórica como en azul, la numérica como en rojo o naranja. No sé si lo ven en casa. Sí, sí, se aparece. Bien. Sí, perfecto. Vale, y si le ponemos más nodos todavía, ¿no? Es la diferencia entre una y otra. ¿Ven? Se va apareciendo mucho más. Sí.
Bueno, pues un éxito, ¿verdad? Entonces, lo que da la impresión entonces es que el programa está funcionando bien, al menos para un problema sencillo escalar, pero vamos, si hubiera alguna errata, alguna cosa rara, lo normal es que hiciera algo extraño, ¿no? Habría que probar el código para otros problemas que sepamos qué solución tienen y ver si está haciendo algo raro o no, ¿no? Checarlo, pero da la impresión de que el problema está hecho bien, o sea que no nos equivocamos nada, lo cual es impresionante. Disculpen que me eche flores yo mismo, pero bueno. Y, y creo que el problema, al testear con el problema bidimensional, ¿no? Con el problema x' y' igual a x 2y, ¿no? Cuya solución es xy igual al vector exponencial de eta 1 exponencial de t, eta 2 exponencial de 2t, ¿no? En el intervalo 0,2. Lo checamos y el que checamos primero, para no cambiar el código, y ese sí estaba haciendo algo completamente raro, eso no estaba bien, pero daba la impresión de que los problemas estaban en el cálculo del punto fijo. Entonces habría que checar qué está pasando ahí, ¿no? Yo lo checaré y luego les comento, porque además ya son las 2. Pero bueno, entonces, resumiendo, hemos programado el método de Euler explícito y ahora, hoy hemos terminado de programar el método de Euler implícito, o sea, un ejemplo de explícito y otro de implícito, para resolver problemas de valores iniciales en general, donde el usuario mete toda la información del problema de valor inicial, el programa no tiene nada de antemano, es decir, el usuario introduce la f como una función programada de octave, el a, el b y el eta, y el número de nodos, dices cuántos nodos quieres que te haga en la malla, y ya con eso el programa implementa cada uno de esos métodos para resolver el problema, y parece que están funcionando. Entonces ya tienen ejemplos, ya hemos discutido abundantemente esto, sobre todo para el caso del método de Euler implícito, porque todo el tema de, al ser un método implícito, de resolver la ecuación y hacerlo de manera general, hay que modificar los programas del cálculo de ceros para que permitan funciones con parámetros, porque la función g va cambiando en cada iteración y depende de la f y no sé qué, todo ese rollo que ya hemos estado discutiendo sobre todo hoy. Yo creo que queda claro. Si tienen preguntas pues háganlas, pero yo creo que con eso queda claro. Y entonces, con estas bases, yo creo que ya les puedo pedir, y que sin problemas deberían hacerlo, no sé sin problemas, pero es factible ya que lo hagan, programar cualquier método explícito o implícito sobre estas bases. Si les queda claro. Sí, profe, solo que ahorita estaba buscando los códigos y no los encontré. O sea, encontré el ejemplo de Euler y el ejemplo del implícito, pero el general ahorita no encontré en la carpeta de Claro. Está raro, creo que lo subí. Bueno, no importa, porque como los hemos cambiado prácticamente todos, sí, o todos, van a cambiar. Ajá. Pues yo ahora después que termine, pues edito el video de la clase, lo subo a YouTube y subo también al mismo tiempo, ya cuando termine eso, que es lo que más tiempo se lleva por lo del video, les subo también ya todos los programas, ¿vale? Y ya chequenlo, si alguno echan en falta o ven algo raro, pues ahí me comentan y yo lo miro, ¿no? Pero lo que voy a hacer es, lo que siempre hago es borrar los archivos antiguos en el Google Classroom y volver a subirlos de nuevo. Entonces, para que no haya cosas raras de que hay una versión antigua o algo así. Ok, sí, profe, gracias. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues tienen pendiente la práctica 3 hasta hoy. Espero que la tengan ya más o menos controlada, y si no, pues a lo largo de la tarde me pueden escribir también y preguntar. ¿Vale? Sí, profe, gracias. Muy bien. Ustedes, yo, gracias, por profe, cierto, que... ¿verdad? ¿Perdón? Muchas gracias. Nada. El martes que viene es día 2. No, día 3. Ah, entonces hay clase normalmente, ¿no? A nosotros no nos afecta. Sí, no afecta. La suspensión es el lunes. Ok. Así es. Muy bien, pues entonces nos vemos el próximo martes y continuamos con la teoría. ¿De acuerdo?
Muy bien. Vale, profe. Hasta luego. Y de verdad, ahora sí que me dejó sorprendido. ¿Cómo? Me sorprende, no sé, yo siempre testeo para comprobar mis códigos, ahora sí. No, pues un aplauso, Sí, ¿verdad? es una cuestión del directo. Obviamente esto, pues uno gana experiencia, ¿no? Pero vamos, lo de que tengas errores no te lo quita nadie. Entonces Sí, no, realmente ha sido pero bastante bueno, suerte. nos deja una demostración de que pues, no basta con saber lo de la práctica, sino que la teoría ayuda bastante. Sí, son las dos cosas, porque si te sabes la teoría pero no le has echado horas, pues a la hora de programar ahí vas a palmar. O sea, tienes que Pues sí, echarle horas. Y si, igual, si sabes programar muy bien pero no te sabes la teoría, pues lo que ya hemos dicho, puedes estar mareado un buen rato hasta que te des cuenta de algo que pensándolo de otra manera habría sido obvio, ¿no? Pero bueno, hay que hacer, es un equilibrio, hay que llevar las dos de la mano, la teoría y la práctica. sí. Gracias, profe. Muy bien, pues trabajen para acabar la Excelente fin de práctica 3 y después ya pueden descansar, disfruten estos días festivos y para no molestarles no les voy a poner todavía la práctica 4, ya al regreso de actividades les subiré la práctica 4, ¿vale? Para que ahora tengan unos días de descanso y hay que ir pensando ya en el primer examen de los dos que hay previstos, ¿vale? Entonces vayan Ok, profe. pensando ya, ahora para no molestar en la fiesta, pues no les digo nada, pero ya De acuerdo. regresando vamos a fijar la fecha del primer examen. El examen sería teórico, sería profe. Sí, sí, porque para la práctica están las prácticas. Entonces va a ser más teórico, pero claro, es una asignatura de numérico, entonces les voy a preguntar cosas sobre la teoría que fundamenta todo, pero también sobre los métodos y demás, ¿no? Pero no, Pues, en el examen no les voy a pedir que programen nada. Si es eso la pregunta, sí, no. Va a ser, demostraciones sí podrían ser alguna demostración o algo, ¿no? sí, sí, es una materia de matemáticas, ¿vale? Solo que Más o sobre, menos como del estilo del 2 de la práctica 3, ¿no? Que era pura demostración más o menos, ¿no? sí, cosas así se pueden pedir, ¿no? Por Ok, ejemplo, eso, perfecto. algo así podría caer, por ejemplo, sí. La verdad, todavía no he pensado nada, pero sí, algo así, sí. Ok, ¿Vale? perfecto. Muy bien. De acuerdo, profe. Muchas Bueno, gracias. pues lo dicho, nos vemos. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias.